¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Les habla Sin Mentiras. Gracias por estar de nuevo con todos ustedes. Yo te voy a hacer una pregunta, amigo latinoamericano, amigo venezolano. ¿Ustedes están viendo en estos momentos de manera gratuita los Juegos Olímpicos o tienen que pagar por un servicio de cable? ¿Cuánto cuesta un servicio de cable? Aquí DirecTV te cobra hasta 20, 30 dólares por darte una cuestión. Cuando el salario mínimo privado, ya no vamos a hablar del sector público porque ustedes saben que desapareció. En Venezuela está entre 20 a 100 dólares. Vamos a ponerlo así, en esa franja amplia. Otra pregunta. Te estoy haciendo estas preguntas para introducirte en el tema. Por favor, quédate en este momento conmigo. Otra pregunta. ¿Usted considera que hay o no bloqueo contra Venezuela? Usted, amigo venezolano, usted, amigo latinoamericano. Bien. Pero déjame antes hacer dos precisiones que son importantes para poner el tema aquí en contexto. Miren, yo lo voy a volver a explicar. El bloqueo a Venezuela es real, cierto. Consiste en cortar los flujos de divisas en todo el sistema financiero mundial, los flujos de nuestra divisa o de las monedas extranjeras que nosotros estemos trabajando, sea el euro, sea el dólar. El país poderoso controla prácticamente todo el sistema financiero y los mercados, los bancos, la organización de comercio, las bolsas, las transacciones, el sistema SWIFT. Bajo esa premisa, hermanos y amigos, las empresas se abstienen de comerciar con Venezuela, so pena de caer en el puño de hierro de los gringos. Mira, el que te diga que Venezuela no hay bloqueo es un malvado, es un mezquino. Ese no es periodista, ese es un mercenario, ese no te está informando, ese te está manipulando. Y te hago la segunda precisión para decirte de qué va todo esto, porque quédate para decirte de qué va, a dónde quiero llegar con todas estas precisiones. La segunda precisión es la siguiente. Miren, cansado de la extorsión de este sistema de sanciones que tiene desde el año 60, 70 del país poderoso, Rusia y China han creado un sistema, están tratando de crear un sistema financiero alternativo. De allí están haciendo el yuan digital. Rusia ya sacó todas sus reservas en la divisa verde. El ataque a las criptomonedas, la ruta de la seda, la alianza del Pacífico, los BRIC, la carrera armamentística. Se han dado cuenta estas dos potencias que el imperio está débil y hay que sofocarlo, hay que atacarlo. Ahora, dicho esto, estas precisiones, yo quiero llegar al tema, aterrizar el tema. A nosotros nos acaban de cortar la señal de los Juegos Olímpicos, que la íbamos a ver todos los venezolanos gratis. Lo acaba de decir el gobierno de Venezuela. Ahí están las imágenes que te estoy corriendo. ¿Por qué? Fruto del bloqueo. Cuando Venezuela fue a pagar por los derechos de transmisión para transmitir de manera abierta la señal, le dijeron no es posible hacer esta transacción. Usted no tiene amigos, yo tengo muchos amigos que han tratado de pasar tarjetas en determinados momentos y dice este país no está disponible en este momento para esa transacción. Eso es bloqueo. Miren, a nosotros nos quitaron varios barcos llenos de gasolina y nos los vendieron como piratas allá en Houston. Ahí perdimos más de 60 millones de dólares. Nosotros tuvimos en Venezuela más de 14 meses sin entrar una gota de gasolina. Nosotros nos acaban de extorsionar, porque esa es la palabra correcta, el sistema COVAX, que es de las Naciones Unidas. Pagamos 120 millones de dólares para 10 millones de dosis de vacuna. Y estos tipos, faltando 10 millones, dicen a Venezuela, no, faltan 10 millones que están bloqueados en un banco suizo. Pasaron 2 meses Venezuela rogando por eso hasta que el gobierno de Venezuela dijo, bueno, devuélvame la plata. Cuando le dijeron devuélvame la plata, 15 días después
No, bueno, ya llegaron los fondos. ¿Qué es eso? Sabotaje, extorsión, bloqueo, piratería. Nos robaron Monómero ahí en Colombia, esa la tiene Duque. Nos robaron prácticamente Citgo, nos robaron prácticamente PDVSA, todas las refinerías en el exterior. ¿Cómo se llama eso? Piratería. Nos robaron 32 toneladas de oro. Nos saquearon varias embajadas. Es decir, estamos enfrente de una piratería moderna. ¿De quiénes? Ah, dentro de comillas, de Occidente, del país poderoso. Ellos son los buenos. Ellos pueden hacer y deshacer porque ellos son los dueños del sistema financiero mundial. ¿Para qué? Para ellos seguir manteniendo su estatus como ricos, como países ricos y tener pisoteado a todos los países que tratan de emerger y que tratan de decirle, oye, yo quiero ir por un camino diferente, ¿vale? Déjame tranquilo. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer como venezolano? Ah, que bueno, que el gobierno que tengamos, bueno, es lo que te hay. Y que la oposición que tengamos aquí en Venezuela es lo que hay. Pero esto lo estamos trabajando a futuro. Aquí en futuro tenemos que salirnos de este gobierno y de esta oposición y llegar gente que eche para adelante este país. Dejo el video hasta aquí para que ustedes manden sus consideraciones. Vamos a ver si esto termina en buen final de los Juegos Olímpicos. ¿Qué opina usted? Déjame tus reflexiones. Muchas gracias y será hasta la próxima.